Sujetos de derecho específicos, como mencioné, son los cuatro principalmente reconocidos por la doctrina peruana. Esto conforme a lo que puede establecer o lo que estableció el profesor Carlos Fernández Sarego y un filósofo peruano, San Martín. Otros sujetos de derecho son aquellos a los que el profesor Juan Espinosa Espinosa da a conocer como la sociedad conyugal y la unión de hecho. Sin embargo, estos no son reconocidos como tal dentro de nuestro ordenamiento jurídico peruano, producto de que la sociedad conyugal es un grupo de dos personas, de un varón y una mujer, que son casados, comprometidos a través del matrimonio y que ambos son cónyuges, de tal manera que son personas individuales y desde el punto de vista del profesor Carlos Agurto, quien sin duda discípulo del profesor Carlos Fernández Arego, manifiesta de que no pueden ser sujetos de derecho producto de que son personas naturales, mientras que en la unión de hecho es lo mismo, sin embargo no existe el matrimonio como acto que dé a conocer una sociedad de gananciales, ¿no? Por lo cual es preciso señalar que no son sujetos de derecho. Probablemente en la posterioridad puede cambiar esto y se pueda considerar, mientras tanto, no son. Ahora bien, la capacidad. Existen tres tipos concretos: la capacidad de goce, la de ejercicio y la capacidad natural. ¿Qué es la capacidad de goce, Jorge Luis? La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y deberes. El sujeto es titular a nombre de para poder ser alguien que tenga derechos y deberes dentro de la sociedad o dentro del ordenamiento jurídico. Asimismo, es preciso señalar que no todos los sujetos de derecho tenemos capacidad de goce, puesto que, ¿por qué no todos los sujetos de derecho tenemos capacidad de goce? Puesto que pueden existir algunos sujetos de derecho que son restringidos por ley. Por ejemplo, aquellas personas que por razones de enfermedad no pueden discernir tal cual su voluntad, de tal manera que la voluntad está ligada con la capacidad y, desde luego, si no existe capacidad, la voluntad puede estar viciada. Ahora bien, la capacidad de ejercicio. Verificamos que está una persona corriendo, ¿no? Pero no nos referimos a que está haciendo ejercicio, sino que en el derecho es preciso utilizar imágenes o figuras jurídicas o figuras para vincularlos a hechos jurídicos, ¿no? La figura jurídica, la capacidad de ejercicio es aquella aptitud para poner en acción. Es por ello que la persona cuando está en ejercicio está poniendo en acción o actuación los derechos y deberes que uno mismo tiene. Es decir, va a actuar estos derechos y deberes dentro de la sociedad concreta, material. Es preciso señalar también que no todos tienen capacidad de ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la capacidad jurídica. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Si la capacidad de goce es aquella aptitud para ser titular de derechos y deberes, pues de aquí se desprende que, no que todos tienen capacidad de goce. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud para poder o para poner en actuación los derechos y deberes. No necesariamente todos tienen capacidad de ejercicio. Es por ello que tenemos que mencionar el discernimiento, que es aquella capacidad natural que todos los seres humanos tenemos, que la persona humana tiene la capacidad de discernir, dar a conocer lo que cree y lo que piensa. De tal modo que es aquella que nos va a ayudar a distinguir o diferenciar dos polos opuestos. Por ejemplo, uno es blanco, uno es negro. Uno es grande, uno es pequeño. Es decir, objetos, ¿no? Un objeto grande, un objeto pequeño, un objeto negro, un objeto blanco. Lo que es bueno, lo que es malo, lo ético y lo moral, lo jurídico y lo moral, por así decirlo. En este sentido, es preciso recalcar que
La capacidad de discernimiento es una capacidad natural que sin duda nos ayuda a poder diferenciar lo que nos conviene y de lo que no nos interesa, de lo que es bueno, de lo que es malo, de la magnitud de las consecuencias de los actos. En síntesis, es el grado de madurez psicológica que todos nosotros tenemos. Y para el ordenamiento jurídico, que es desde luego mi crítica, se precisa en este punto de los 18 años, es que a los 18 años, conforme a ley, todos tienen la capacidad o todos alcanzan el discernimiento. Pues esta respuesta es no, no todos, pues se ha comprobado que científicamente hay personas que son, por ejemplo, aquellas superdotadas que incluso desde que son muy pequeños llegan a tener una capacidad de discernimiento muy alta, avanzada, ¿no? De tal manera que la ley ha limitado este punto que sin duda puede ser a modo de investigación puede ser un proyecto interesante, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la ley, pues. Ahora bien, respecto a la capacidad jurídica, en el artículo 3 del Código Civil determinamos que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley y es preciso que en el artículo 44 y 42 encontramos que no todas las personas tienen capacidad de goce ni de ejercicio. Solo pueden ser restringidas por ley las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio. Es decir, las personas con discapacidad, conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico peruano, tienen capacidad de ejercicio, ojo, en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Como señalé en el artículo 42, la capacidad de ejercicio plena, pre- según el artículo que se tiene en pantalla, da a conocer sobre que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidades, por ello que en la actualidad las personas con discapacidad también tienen capacidad de ejercicio y de goce. Asimismo, ojo, asimismo, las personas con discapacidad pueden hacer actos jurídicos, pero en este sentido debemos de distinguir la gravedad de la discapacidad también, ¿no? En igualdad de condiciones con las demás y todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de voluntad. Como dije, es preciso distinguir la magnitud de esto, puesto que existe un apoyo en la actualidad que es aquel que puede ayudarlo a qué, a expresar su voluntad. Es decir, la persona con discapacidad puede ejercer su voluntad a través de quién, de un apoyo. Y este apoyo es aquel que va a transmitir no voluntad del apoyo mismo, sino de la persona con discapacidad. Es decir, puede ser como un representante para ese momento. ¿Ok? Por ello, no se tiene que confundir que la persona con discapacidad es aquella que no manifiesta su voluntad. Al contrario, sí la manifiesta, pero a través de un apoyo. Y este apoyo es aquel que expresa la voluntad de la persona con discapacidad. ¿Ok? Hasta ahí, preciso. No capacidad de ejercicio. Artículo 43 del Código Civil. Son absolutamente incapaces. Miran, esas dos palabras in da a conocer de que una persona puede ser no capaz. Uno, los menores de 16 años. Pero, ¿por qué los menores de 16 años? La crítica jurídica es esta. Un ejemplo, si se dice que solamente las personas de 16 o 18 años, por así decirlo en este ejemplo concreto, pueden crear regular, modificar o extinguir contratos o relaciones jurídicas a través de un contrato o un acto jurídico o un negocio jurídico, ¿por qué la persona de 15, 14 y 16 años no puede hacer esto? Si también se entiende que ellos tienen esta voluntad, ya que es un sujeto de derecho, y sin duda es aquella que tiene capacidad de goce y ejercicio. ¿Por qué solamente la ley es aquella que me limita? Ah, muy bien, veamos entonces. Los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Como decía, ¿por qué solo ellos y por qué no los otros? ¿Por qué solo ellos y por qué no los otros? Si todas las personas podemos comprar y todo, ¿no? Porque la ley lo establece así, ¿no? Depende de qué es lo que consideraba el legislador en ese entonces para poder precisar ello. Sin duda, eh, continuemos, ya que esta crítica es bastante interesante, ya que, por ejemplo, yo a mis 8 9 10 11 12 13 14 años, podía realizar contratos.
¿Cómo así, Jorge Luis? ¿Qué tipo de contratos? Contratos de compra-venta. Los contratos de compra-venta no necesariamente tienen que ser escritos, puesto que todos realizamos contratos desde el punto de vista doctrinario, como establecen los profesores eh, doctrinarios, nos dicen que no solamente el contrato es hablado, también es escrito. O no solamente el contrato es escrito, también es hablado. Y todos podemos establecer contratos desde el momento que subimos a un vehículo de transporte que nos va a llevar de un lugar X a un lugar Y. Ya hacemos un contrato verbal, oral. En el momento que realizamos un contrato de compraventa, por ejemplo, al momento de comprar el pan, al momento de comprar el gas, al momento de comprar los insumos para poder arreglar algún vehículo, entre otros, ¿no? Es decir, que todos realizamos contratos y desde el punto de vista jurídico, todos realizamos actos jurídicos por lo menos una vez al día. Entonces, ¿por qué la ley solamente es aquella que determina que quien puede realizar actos jurídicos o negocios jurídicos son los mayores de 18 años? Pues un tema interesante investigarlo, ¿no? Entonces, tienen capacidad de ejercicio restringida conforme al artículo 44 los mayores de 16 y menores de 18 años de edad. Ah, el inciso 4 los pródigos. El inciso 5 los que incurren en mala gestión. Los ebrios habituales, los toxicómanos. 8 los que sufren pena que lleva anexa la intención civil. Y 9 las personas que se encuentran en estado en coma, siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. Yo soy crítico de este inciso, puesto que, ¿cómo podría yo saber que voy a estar en coma en un momento determinado de la vida? Es un absurdo para mí, el legislador no sé en qué contexto ha llegado a pensar esto, pero no ha precisado aspectos en el que, por ejemplo, si una persona tiene que firmar un negocio jurídico y sufre un accidente, por así decirlo, o desea retirar dinero y sufre un accidente y no ha designado un apoyo con anterioridad, queda a conocer de que el dinero nunca lo va a poder sacar de un banco, ¿no? Producto de que está en coma y la persona que está en coma no puede tener capacidad de ejercicio, no puede manifestar su voluntad. Interesante, ¿no? El artículo 45-A del Código Civil nos dan a conocer representantes legales y los representantes legales son los siguientes. Son las personas con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en los numerales 1 y 8 del artículo 44, contarán con un representante legal que ejercerá los derechos según las normas referidas a la patria potestad, tutela o curatela. Entonces, aquellas personas que tienen restringidos sus derechos tienen representantes que pueden hacer por ellos actos jurídicos, como por ejemplo vender una casa o vender un auto o realizar un contrato de compra-venta o un contrato de prestación de servicios, siempre y cuando cumplan con criterios establecidos dentro del contrato. Es decir, pueden hacer negocios jurídicos, pero a través de otra persona. Muy bien. Y el artículo 1358 del Código Civil nos habla de los contratos que pueden celebrar las personas con capacidad de ejercicio restringidas. Es por ello que conforme al artículo 44 señalé el tema anterior, ¿no? Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44, numerales 4 al 8, pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida. Por ejemplo, como les dije, ¿no? Si voy a comprar alimentos, contrato de compraventa. Si voy a trabajar, contrato de prestación de servicios. Y así, pues, ¿no? Contratos, contratos y contratos para subsistir. Interdicción. Miren, esto es interesante. ¿Qué es una interdicción? Tenemos un juez, interdicción. Actos anteriores a la interdicción y actos posteriores a la interdicción. Actos válidos en este momento. Y cuando el juez te dice, ¿sabes qué? Te restringo la capacidad, actos nulos. Los que hagas, ¿no? Si te restringen la capacidad, de ahora en adelante, nulos tus actos. Es por ello que define el juez como la nulidad del acto jurídico conforme al artículo 119. Y si no cumples con la capacidad, adiós tu acto negocio jurídico.
No capacidad de ejercicio o restringida versus capacidad. Existe una ley, la ley 29.979, que fue promulgada en el año 2012, en diciembre, ¿no? El artículo 2 define a la persona con discapacidad. Ojo, las personas con discapacidad o la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. ¿Qué se entiende de esto? De que de que una persona, para que sea catalogada como persona con discapacidad, debe tener varias deficiencias, como las físicas, sensoriales o mentales. Una vez que se cumplen estos criterios, pueden ser catalogadas como personas con discapacidad. Y sin duda, aquí la capacidad es aquella que juega un rol importante, pues la capacidad es aquello que va a permitir transmitir mi voluntad. En el 2019 aparece el reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Aquí el Perú da a conocer o realiza un salto, un hito bastante relevante en materia de discapacidad respecto a personas con vulnerabilidad, puesto que otorga a que estas personas ya no sean aquellas que no puedan manifestar su voluntad por sí mismas, sino que gracias a un apoyo, hoy en día pueden, y gracias a esta ley, pueden realizar negocios jurídicos, como por ejemplo cuando se trata de herencias. Si alguien con discapacidad recibe una herencia y desea venderla, dependerá de la persona con discapacidad si quiere o no, y su apoyo es aquel que va a transmitir esta voluntad, ¿ok? El apoyo es aquel que va a transmitir esta voluntad. Si desea comprar algo, gracias al apoyo. Y el apoyo, si en caso fallece, pues puede tener la persona con discapacidad otro apoyo, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, un apoyo solamente puede tener conforme a ley siempre y cuando el juez lo autorice. Artículo 45 del Código Civil. Ajustes razonables y apoyo. Toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica pueden solicitarlos o designarlos de acuerdo a su libre elección. Y claro, el juez es aquel que va a acreditar si la voluntad de la persona con discapacidad se configura conforme al apoyo. Antes de la discapacidad, ajustes razonables, apoyos, salvaguardas. Los ajustes razonables, adaptaciones. Lector Jones, encargado de convertir el contenido de su pantalla en sonido. Esto ocurrió en la Corte Judicial de Arequipa, ¿no? Lector Jones. Esta persona era un trabajador con discapacidad que llegó a adaptarse gracias a este llamado Lector Jones, ¿no? Que le ayudaba a poder convertir lo que viene a ser su contenido visual de pantalla, claro que no puede ver, en sonido, ¿no? Es decir, todo lo que yo ahora puedo leer, la propia computadora le leía y le ayudaba. Segundo, el apoyo, asistencia elegida por una persona mayor de edad. Facilita la comunicación, la comprensión y la expresión de voluntad. Y el salvaguarda es aquel que se encarga de la revisión de apoyos, rendición de cuentas, auditoría, supervisión periódica. Por ejemplo, cuando existe una persona con discapacidad que recibe una pensión, una remuneración o un dinero como subvención de parte del Estado o de un privado, el salvaguarda es aquel que va a ayudarle a poder realizar la rendición de cuentas al apoyo, va a realizar auditorías y supervisión periódica para ver si está conforme con lo sucedido. Y es así como llegamos al final de este curso, de esta ponencia, de esta discernición respecto a la capacidad del acto jurídico que lo encontramos en el artículo 140, inciso 2. Y nada más que decir, mi nombre es Jorge Luis, me despido, hasta la próxima.